Tras dar a luz, su marido extraterrestre le pidió el divorcio. Pero lo que hizo después conmocionó a la galaxia. Antes de sumergirnos en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. En la sala de partos estéril del Centro Médico Interespecies en la estación próxima, Lauren Bennett yacía exhausta pero radiante, acunando a su hija recién nacida por primera vez mientras su marido Seario, Drex, permanecía a una distancia clínica, con sus ojos plateados y legibles. El parto había sido difícil. Los embarazos humanos Searios eran lo suficientemente raros como para ser considerados maravillas médicas, con solo 17 nacimientos exitosos registrados en los 30 años desde el primer contacto. Lauren había soportado 9 meses de tratamientos especializados, estabilizadores genéticos y monitoreo constante para traer a su hija al universo. La niña, de piel rosada como su madre, pero con un leve brillo de la tez metálica de su padre, representaba todo por lo que Lauren había luchado desde que se enamoró de Drex hace 5 años. «Es perfecta», susurró Lauren, pasando un dedo suavemente por la mejilla de la bebé dormida. «La mitad de cada uno de nosotros. ¿Cómo la llamamos?» Drex permaneció junto a la puerta, con su figura alta y esbelta, rígida bajo su atuendo formal de embajador. Su gente era conocida en toda la coalición galáctica por su lógica y moderación emocional, rasgos que habían convertido a los searianos en diplomáticos y científicos excepcionales, pero en parejas románticas difíciles para los humanos. «He analizado nuestra situación», dijo. Su voz melódica carecía de la calidez que Lauren se había esforzado tanto por cultivar en él, y he decidido que la disolución de nuestro vínculo de pareja es la mejor opción. La alegría de Lauren se hizo añicos, reemplazada por un temor frío y creciente. «¿Qué dices?» «Voy a iniciar el proceso de divorcio», declaró Drex como si comentara sobre los patrones climáticos. «Mi representante legal ya ha presentado la documentación. Recibirás una compensación justa según los protocolos searianos y terrestres». El bebé se removió en los brazos de Lauren, emitiendo pequeños sollozos que le habrían derretido el corazón en otras circunstancias. Ahora, esos pequeños ruidos solo amplificaban el terrible silencio que se extendía entre ella y el alienígena con el que había elegido construir una vida. Compensada, Lauren finalmente logró decir, su voz apenas por encima de un susurro. «Drex, acabamos de tener un bebé. Nuestro bebé». «No puedes, el niño es la razón principal de mi decisión», interrumpió, sus ojos plateados finalmente se encontraron con los de ella. «Mi linaje familiar nunca se ha dejado engañar por la genética no sariana. El Alto Consejo ha dejado claro que mi posición como embajadora ante la coalición galáctica se ve comprometida por este acontecimiento». «¿Acontecimiento?» El susurro de Lauren se convirtió en un siseo. «¿Te refieres a nuestra hija? ¿La que planeamos juntos? ¿La que dijiste que uniría nuestros mundos?» «Me equivoqué». Su voz permaneció perfectamente modulada. «El sentimiento nubló mi juicio. La realidad práctica de criar a una niña interpiés mientras mantengo mis deberes diplomáticos es insuperable. Además, tus patrones emocionales humanos se han vuelto cada vez más difíciles de adaptar». Lauren sintió como si la hubieran golpeado. Durante 5 años, había navegado por la compleja danza de amar a alguien de otro mundo. Había aprendido las costumbres searianas, dominado sus construcciones lingüísticas formales, incluso se había sometido a dolorosos ajustes neuronales para comprender mejor sus patrones de pensamiento. Todo porque creía que lo que tenían valía la pena. «Pensé que eras diferente», dijo, con lágrimas fluyendo libremente. «Pensé que había superado los prejuicios de tu gente». «No se trata de prejuicios». La frente lisa de Drex se arrugó ligeramente, el equivalente searian a un ceño fruncido. «Se trata del funcionamiento óptimo de todas las partes involucradas». «Fuera», susurró Lauren, abrazando a su hija con más fuerza. «Solo fuera». Drex inclinó la cabeza en una reverencia formal, un gesto que una vez le pareció elegante a Lauren, pero que ahora le parecía una burla. «Mi asistente se pondrá en contacto contigo para la división de bienes y la custodia».
La niña permanecerá naturalmente contigo, ya que la sociedad ceariana no admite hijos de linaje parcial. Cuando la puerta se cerró tras él, Lauren se derrumbó. Sus sollozos salían en oleadas entrecortadas que intentaba ahogar contra la almohada del hospital, para no molestar a la bebé que dormía plácidamente en la cuna. ¿Cómo se había derrumbado todo tan completamente en tan solo 10 minutos? ¿Cómo se había transformado el día más feliz de su vida en esta pesadilla? 3 horas después, la doctora Natalie King entró en la habitación y encontró a Lauren sentada erguida, con los ojos rojos pero secos y una tableta en las manos. He estado intentando contactarte, dijo Natalie, con sus ojos oscuros llenos de preocupación. Las enfermeras me contaron lo sucedido. Lauren, lo siento mucho. ¿Lo sabías? Preguntó Lauren con su voz. ¿Sabías que esto podría pasar? Natalie dudó un momento y se sentó en el borde de la cama. A diferencia de Lauren, quien se había embarcado en un romance interespecie, Natalie había dedicado su carrera al estudio científico de la fisiología y psicología alienígena humana. Como investigadora líder en medicina interespecie sobre proximitación, había supervisado el embarazo sin precedentes de Lauren. Había indicios, admitió Natalie a regañadientes. Los machos cearianos tradicionalmente experimentan lo que llaman vigilancia genética después de la reproducción. Es una respuesta evolutiva para asegurar que su linaje genético permanezca incontaminado. ¿Entonces esto fue biológico? ¿No pudo evitarlo?, preguntó Lauren con una leve esperanza en la voz. No, dijo Natalie con firmeza. Es algo culturalmente reforzado por sus estructuras sociales. Drex tomó una decisión. Lauren, muchos cearianos han integrado relaciones con otras especies. La posición política de su familia lo complicó todo. Lauren asintió, volviendo su atención a la tableta. He estado investigando la ley de herencia cearia. ¿Sabías que practican la primogenitura genética? El primer descendiente hereda todo, independientemente de los hijos posteriores, a menos que ese hijo sea considerado impuro. Natalie frunció el ceño. Lauren, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando, dijo Lauren con un nuevo tono de voz, que mi hija acaba de perder su herencia porque la mitad de su ADN proviene de mí. Estoy pensando que mi esposo esperó hasta después de dar a luz para decirme que era una carga genética. Y estoy pensando que es hora de que alguien cuestione la definición ceariana de pureza. Lauren, ten cuidado, advirtió Natalie. Los cearianos son políticamente poderosos. Su tecnología y conexiones diplomáticas los hacen intocables. Por eso los humanos han estado tan ansiosos por formar alianzas con ellos. Lauren miró a su hija dormida, admirando el sutil brillo de su piel, evidencia de su doble ascendencia. ¿Cuál es su estatus aquí en la estación? Oficialmente, está registrada como ciudadana humana con componentes genéticos cearianos, explicó Natalie. La Tierra la reconoce plenamente, pero Cearia la clasifica como humana no ciudadana con material biológico ceario. Material biológico, repitió Lauren. El asco era evidente en su voz. Así que eso es todo lo que somos para ellos, ella y yo. No para todos, advirtió Natalie. Solo para los tradicionalistas. Hay un creciente movimiento progresista, especialmente entre los cearianos más jóvenes que han estado expuestos a otras culturas a través de la coalición. Lauren dejó la tableta y levantó con cuidado a su hija de la cuna. La bebé parpadeó al despertarse, revelando unos ojos que no eran ni marrón humano ni plata cearia, sino de un llamativo ámbar con un toque metálico. La llamaré Nova, declaró Lauren. Porque será el comienzo de algo nuevo. La expresión de Natalie se suavizó. Es hermosa. Pero Lauren, ¿qué planeas exactamente? Primero, voy a sanar, dijo Lauren, con la mandíbula apretada y decidida. Luego lucharé no solo por la herencia de Nova, sino por cada hijo interespecie a quien se le ha negado su derecho de nacimiento debido a nociones anticuadas de pureza genética. Estás hablando de desafiar una de las leyes más antiguas de la sociedad cearia. Natalie señaló que su sistema legal es notoriamente complejo y está sesgado contra los no cesáreos.
Entonces necesitaré ayuda, reconoció Lauren. Empezando por ti, necesito entender exactamente cómo funciona la genética de Nova. ¿Qué la hace diferente? ¿Qué la hace especial? Y qué la convierte, sin duda, en la hija de Drex. Por primera vez desde el devastador anuncio de Drex, Lauren sintió algo más que desesperación. Fue una chispa de desafío que se convirtió en resolución. Te conseguiré los datos, prometió Natalie. Pero esto no será fácil. El Alto Consejo Seariano no responde bien a los desafíos, especialmente de los humanos. Nunca se han enfrentado a una madre que luche por su hijo, respondió Lauren, besando suavemente la frente de Nova. 3 meses después, Lauren se encontraba en el salón del observatorio de la estación próxima, observando cómo la enorme nave diplomática seariana atracaba en el centro. Nova estaba atada a su pecho en un portabebés, durmiendo plácidamente a pesar del bullicio que las rodeaba. ¿Estás segura de esto?, preguntó Tyler Grant, el abogado humano que había aceptado representar a Lauren en su caso sin precedentes. Era joven para su puesto, pero su experiencia en la ley de Interpi lo había convertido en el aliado perfecto. Nunca he estado más segura de nada, dijo Lawrence, sin apartar la vista de la nave. Han ignorado todas las peticiones formales que hemos presentado. Es hora de hacerles escuchar. La noticia de la situación de Lauren se había extendido rápidamente por la comunidad humana de la estación próxima. Lo que comenzó como compasión por un cónyuge abandonado se transformó en un movimiento cuando Lauren reveló su intención de desafiar la ley de herencia seariana. Los humanos llevaban mucho tiempo molestos ante la sutil condescendencia de sus aliados tecnológicamente superiores, y la lucha de Lauren resonó en muchos que se sentían tratados como ciudadanos de segunda clase en la coalición. La delegación del embajador seariano desembarcará en aproximadamente 5 minutos, anunció la IA de la estación. Se solicita a todo el personal no esencial que despeje la zona de recepción diplomática. Esa es nuestra señal, dijo Tyler, alisándose el traje formal. Recuerden, solo tenemos una oportunidad. Si se niegan a reconocerlos públicamente, perdemos nuestra influencia mediática. Lauren asintió, ajustando el portabebés de Nova. La bebé llevaba un traje a medida que realzaba sus rasgos severianos. Una elección pequeña pero deliberada. Se colocaron cerca de la entrada de la zona de recepción, justo fuera de la zona restringida. A su alrededor, se había reunido un pequeño grupo de simpatizantes, muchos con tabletas listas para registrar lo que sucediera a continuación. Las puertas de la esclusa de aire se abrieron y emergió la delegación seariana. Se movían con su gracia característica. Su piel plateada y su atuendo formal creaban la impresión de estatuas vivientes. En el centro caminaba Drex, flanqueado por ancianos searianos a quienes Lauren reconoció como miembros del Sumo Consejo. Tyler susurró. Lauren dio un paso al frente, colocándose directamente en el camino de la delegación, pero aún dentro del espacio público donde legalmente no podían expulsarla sin causa. Embajadora Drex, llamó con voz clara y firme. Solicito el reconocimiento formal de su hija bajo la ley de herencia seariana. La delegación se detuvo. Murmullos resonaron entre la multitud que observaba. Los ojos plateados de Drex se abrieron ligeramente. Lo más parecido a un seariano fue mostrar su sorpresa en público. Este no es el foro apropiado para asuntos personales, dijo con su voz melódica y contenida. Cuando has bloqueado todos los canales apropiados, ¿qué opción te queda?, replicó Lauren, acercándose. Giró suavemente a Nova para que mirara a la delegación. La bebé ahora despierta y observaba las figuras brillantes con curiosos ojos ámbar. Su hija merece reconocimiento bajo sus propias leyes de primogenitura genética. Una de las ancianas del consejo, una mujer con elaboradas marcas plateadas en las sienes, habló en el idioma seariano, una serie de tonos musicales que Lauren comprendió a la perfección tras años de estudio. La descendencia está visiblemente contaminada con rasgos humanos, dijeron las ancianas con desdén. No merece reconocimiento, respondió Lauren en un impecable seariano, sorprendiendo a la delegación. Anciano del Consejo Salaxis, la contaminación implica impureza.
La doble herencia de mi hija no la hace menos, sino más. Posee las fortalezas de ambas especies. Esta exhibición es inapropiada, intervino Drex, cambiando al lenguaje estándar de la coalición. Seguridad, por favor, escolten a la señorita Bennet fuera de la zona diplomática. No estoy en la zona diplomática, corrigió Lauren. Y no me iré hasta que reconozcan que sus propias pruebas genéticas demostrarían que Nova es su primogénita y legítima heredera. La multitud que observaba había aumentado, y Lauren divisó varios drones de noticias de la coalición sobrevolando los límites de la reunión. Esta era exactamente la presión pública que necesitaban. La expresión de Drex permaneció impasible, pero Lauren lo conocía lo suficiente como para reconocer la sutil tensión en su postura. Estaba atrapado entre el protocolo seariano y el escrutinio público. La composición genética del niño es irrelevante, declaró Drex. La ley seariana es explícita con respecto a la descendencia no pura. ¿Lo es? Tyler dio un paso al frente, activando su tableta. Porque nuestra investigación indica que la redacción exacta de la antigua doctrina de la herencia se refiere a seres de esencia diluida sin especificar qué constituye un delirio. Esa determinación se ha tomado por la interpretación del Consejo, no por la propia ley fundacional. La anciana Salaxis entrecerró sus ojos plateados. Humano, presumes de interpretar nuestros textos legales más sagrados. No, respondió Tyler con suavidad. Simplemente señalo que tu interpretación puede ser impugnada bajo el Estatuto de Igualdad de Derechos de la Coalición 1173, que todas las especies miembros, incluidos los searianos, han firmado. La multitud reunida lo grababa todo y Lauren casi podía sentir la tensión vibrando en el aire. Esta confrontación era justo lo que ella esperaba, un momento público que no se podía ignorar ni ocultar fácilmente. Discutiremos este asunto en privado. Drex finalmente dijo, su formación diplomática se reafirmaba. Señorita Bennet, podemos concertar una reunión por los canales adecuados. Llevamos 3 meses intentándolo, replicó Lauren. Pero aceptaré una reunión privada con una condición, que la verificación genética de la ascendencia de Nova sea realizada por un equipo médico independiente de la coalición, y que los resultados sean legalmente vinculantes tanto bajo la ley seariana como humana. La multitud murmuró con aprecio ante su audacia. Incluso Tyler pareció sorprendido por esta inesperada exigencia. Drex conversó brevemente con los miembros del consejo. Su lenguaje musical fluía demasiado rápido para que Lauren pudiera seguirlo por completo. Finalmente, se volvió hacia ella. Se permitirá una verificación genética. Concedió. Los resultados serán revisados por el Alto Consejo antes de cualquier otra discusión sobre los derechos de herencia. No era todo lo que Lauren deseaba, pero era un comienzo. Una grieta en el impenetrable muro de la tradición seariana. Asintió y la delegación continuó pasando junto a ella hacia sus aposentos asignados. Al dispersarse, Tyler sonrió. Eso fue brillante. Los obligaste a reconocer la existencia de Nova, como mínimo. No es suficiente, dijo Lauren, mirando a su hija. Pero es un comienzo. Lo que Lauren no podía prever era la rapidez con la que la grabación de su enfrentamiento se difundiría por las redes de la coalición. A la mañana siguiente, había sido vista más de 6 millones de veces en 47 plataformas de noticias sobre especies. La imagen de una madre humana, desafiante ante la delegación searia, notoriamente distante, con su bebé en brazos, había tocado una fibra que trascendió las fronteras de las especies. Te has vuelto viral, anunció Natalie, entrando en las habitaciones de Lauren con el desayuno. Todas las especies de la coalición con un concepto de paternidad te apoyan. Lauren levantó la vista de su consola, donde había estado analizando precedentes legales de disputas interespecies similares. No necesito popularidad. Necesito que la verificación genética sea invencible. Sobre eso, dijo Natalie, dejando su maletín. Me han pedido que me una al equipo de verificación como representante humana. Los searianos enviarán a su genetista y la coalición ha designado a un observador neutral.
Los ojos de Lauren se abrieron de par en par. Perfecto. Cuando esta tarde, ¿están acelerando todo debido a la atención pública? Natalie dudó. Pero Lauren, hay algo más que debes saber. He estado recibiendo mensajes de otras parejas de humanos alienígenas con hijos. Docenas de ellos enfrentan una discriminación similar bajo las leyes de herencia de varias especies. ¿Cuántos?, preguntó Lauren, repentinamente alerta a las implicaciones más amplias de su lucha. Al menos 47 casos confirmados en toda la coalición. Y esos son solo los que se han comunicado directamente. Lauren se recostó momentáneamente, abrumada. Lo que había comenzado como una batalla personal por los derechos de su hija se estaba convirtiendo en algo mucho mayor. Un posible momento decisivo para las familias interespecies en toda la galaxia. Necesitamos ser estratégicos, dijo finalmente. Si ganamos el caso de Nova, sentaremos un precedente para todos. ¿Y si pierdes?, preguntó Natalie con suavidad. Lauren miró a Nova, que jugaba tranquilamente en su cuna. Esa no es una opción. La verificación genética se llevó a cabo en las instalaciones médicas principales de la estación bajo la atenta mirada de representantes de 3 especies. El Dr. Lenarvis, el genetista marino, realizó las pruebas con precisión clínica mientras Natalie y el observador Toano documentaban cada paso. Horas después, Lauren se sentó frente a Tyler en su habitación revisando los resultados. Es definitivo, dijo Tyler, sin poder contener la emoción. El material genético de Nova es 49.7% ceariano, coincidiendo específicamente con los marcadores del linaje de Drex. Según los estándares biológicos de la coalición, eso la convierte legalmente en su descendencia sin lugar a dudas. Los cearianos argumentarán que sus estándares exigen una pureza genética del 100%, señaló Lauren. Por eso he estado construyendo nuestro caso sobre sus propios precedentes históricos, replicó Taylor, mostrando nuevos documentos en su tableta. Miren esto. 3 casos históricos donde a niños cearianos con mutaciones genéticas se les concedieron derechos de herencia a pesar de que técnicamente no tenían genética ceariana pura. Lauren se inclinó hacia adelante. ¿Cómo los encontraron? Yo no, admitió Tyler. Fueron presentados anónimamente a nuestro equipo legal esta mañana desde el interior de la embajada ceariana. Lauren abrió mucho los ojos. Alguien nos está ayudando. Parece que no eres el único que piensa que las leyes de pureza están obsoletas, dijo Tyler con una sonrisa. Ahora solo necesitamos prepararnos para la audiencia formal. El Alto Consejo ha acordado escuchar nuestro caso en 3 días. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia, Lauren se encontró en centro de un movimiento creciente. Parejas interespecies de toda la estación habían comenzado a reunirse para apoyarse, compartiendo historias de discriminación y exclusión. Expertos legales de la coalición ofrecían sus servicios pro bono e incluso algunos cearianos, en su mayoría jóvenes, se habían comunicado en privado para expresar su apoyo. La noche anterior a la audiencia, Lauren no pudo dormir. Se quedó de pie junto a la ventana de observación en sus aposentos, abrazando a Nova mientras contemplaban las estrellas y la elegante curva del anillo principal de la estación Proximus. Mañana lo cambia todo, le susurró a su hija. No solo para nosotras, sino para todos como nosotras. Nova respondió con un golpe de puño, extendiendo su pequeña mano hacia las estrellas como si ya reclamara su lugar entre ellas. Las cámaras del Alto Consejo ceariano a bordo de su nave diplomática estaban diseñadas para intimidar. Techos altos, paredes de metal pulido que reflejaban el sonido de forma desorientadora y asientos elevados para los miembros del Consejo que obligaban a los solicitantes a levantar la vista. Todo reforzaba la dinámica de poder. Lauren entró con Nova en brazos, Tyler a su lado y Natalie siguiéndola con las pruebas médicas. Un pequeño grupo de sus simpatizantes había sido. Se les permitió observar desde el fondo de la cámara, una concesión poco común que reflejaba el interés público en el caso. Los 7 miembros del Sumo Consejo se sentaron en su tradicional semicírculo, con las posiciones de Drex ligeramente separadas, como sujeto de la petición.
Lauren lo miró brevemente a los ojos, buscando alguna señal del hombre que había amado, pero su expresión permaneció impasible. El anciano Salaxis, quien parecía dirigir el procedimiento, habló primero. Este consejo se ha reunido para abordar la petición de la humana Lauren Bennett sobre el reconocimiento de la herencia de su descendencia con el embajador Drex. Este no es un juicio formal, sino una evaluación de la validez de la reclamación según la ley seariana. Tyler dio un paso al frente. Honorable Consejo, declaramos que Nova Bennett Drex cumple los requisitos como heredera legítima, tanto según la letra como según la intención de la ley de herencia seariana. La verificación genética ha confirmado la ascendencia del embajador Drex más allá de toda duda científica. La conexión genética no se discute. Otro anciano respondió, el requisito de la ley sobre la pureza de esencia es el estándar relevante, y ese estándar se ha aplicado de forma inconsistente a lo largo de su historia. Lauren intervino, dando un paso al frente junto con Nova. Hemos documentado casos de searianos. A los individuos con mutaciones genéticas, técnicamente impuros según su definición, se les concedieron plenos derechos de herencia. Un murmullo recorrió el consejo. La anciana Salaxis se inclinó hacia adelante, entrecerrando sus ojos plateados. Estos casos eran asuntos internos de Searia, que no involucraban especies externas, lo que los convierte en casos de discriminación según la ley de coalición. Tyler replicó con fluidez. El acuerdo de trato igualitario de especies, que Searia firmó hace 62 años, prohíbe explícitamente la discriminación biológica en materia de herencia y derechos de propiedad. Los argumentos legales continuaron durante horas, una compleja danza de precedentes y contraprecedentes. Lauren presentó los resultados de la verificación genética de Nova. Tyler citó los estatutos de coalición aplicables, y el Consejo planteó objeciones cada vez más técnicas. Durante todo el proceso, Drex permaneció en silencio, observando los procedimientos con sus indescifrables ojos plateados. Lauren se preguntó qué estaría pensando, si sentía alguna conexión con la niña que habían creado juntos o si su condicionamiento cultural había anulado por completo el amor que alguna vez pudo haber sentido. Finalmente, la anciana Salaxis levantó la mano para pedir silencio. Haremos un receso para considerar esta petición. Nuestra decisión se anunciará cuando nos volvamos a reunir en 2 horas. Mientras los miembros del consejo salían, Lauren se encontró. Se encontró cara a cara con Drex por primera vez desde aquel devastador día en el hospital. Tiene tus ojos, dijo Lauren en voz baja, inclinando a Nova para que pudiera ver la flexión metálica en su iresis ámbar. Solo con un poco de mi color mezclado. Drex miró a la niña. De verdad la miró, quizás por primera vez. Algo cruzó su rostro demasiado rápido para que Lauren lo interpretara. El consejo no fallará a tu favor, dijo en voz baja. Sin importar los precedentes ni la presión de la coalición. Entonces apelaremos ante la Corte Suprema de la Coalición, respondió Lauren. Esta lucha no termina aquí. No entiendes lo que estás desafiando, advirtió Drex. Esto va más allá de la ley. Ataca los cimientos de la identidad seariana. Tal vez esos cimientos deban reexaminarse, sugirió Lauren. Por el bien de Nova y por todos los demás niños atrapados entre mundos. Antes de que Drex pudiera responder, un auxiliar se acercó para escoltarlo. Lauren lo vio irse, preguntándose si había imaginado la momentánea suavización en su expresión al mirar a su hija. Las 2 horas. El receso se prolongó hasta las 4 mientras el consejo deliberaba. Cuando finalmente se reunieron, la tensión en la cámara era palpable. La anciana Salaxis habló en nombre del consejo, con un tono formal y mesurado. Tras una cuidadosa consideración de todas las pruebas y argumentos presentados, este consejo concluye que, si bien la descendencia Nova sí porta el material genético del embajador Drex, no cumple con los requisitos de pureza para el reconocimiento de la herencia según la ley seariana. La petición es denegada. Un murmullo de decepción recorrió a los observadores, pero Lauren estaba preparada para este resultado. Tyler se puso de pie inmediatamente.
Respetuosamente notificamos al Consejo nuestra intención de apelar esta decisión ante la Corte Suprema de la Coalición en virtud del Estatuto 1173, párrafo 4, que reemplaza la Ley de Especies Individuales en casos de discriminación biológica. La expresión de la anciana Salaxis se endureció. Es su derecho. Sin embargo, tengan en cuenta que dicha apelación tardará años en procesarse y probablemente dañará las relaciones diplomáticas entre nuestros pueblos. Con respeto, dijo la anciana Lawrence, poniéndose de pie junto a Tyler. Las relaciones diplomáticas deben basarse en el respeto mutuo, no en la supresión de derechos por conveniencia política. Mientras hablaba, las puertas de la cámara se abrieron y una joven seariana. Entraron, flanqueados por varios otros, todos con las distintivas marcas faciales parciales que los identificaban como miembros del movimiento progresista. El Consejo reconoce a los delegados Tories. El anciano Salaxis dijo, visiblemente disgustado por la interrupción. El delegado Tories se acercó al centro de la Cámara. Honorable Consejo, hablo en nombre de la coalición progresista de Searia. Solicitamos formalmente unirnos a esta petición como partes interesadas, ya que el resultado afecta a todos los searianos con vínculos con otras especies. Esto es muy irregular, protestó otro anciano, pero es procesalmente válido, replicó Tares. Además, deseamos presentar nuevas pruebas relevantes para este caso. Lauren intercambió una mirada confusa con Tyler. Este fue un acontecimiento inesperado. Habían oído hablar de los progresistas searianos, pero no habían tenido contacto directo con ellos. Los Tories activaron un dispositivo de proyección que mostraba un antiguo texto seariano en el centro de la cámara. Estas son las leyes de herencia originales, anteriores a nuestra era espacial por más de 4000 años. La interpretación actual de la pureza se añadió durante el periodo de aislamiento, casi 6 siglos después del primer contacto con los turanos. La anciana Salaxis alzó la voz con fuerza. Este contexto histórico es irrelevante para ley vigente. Es totalmente relevante, insistieron los Tories, porque demuestra que nuestro concepto de pureza genética no es un valor seariano intrínseco, sino una respuesta cultural al miedo a lo desconocido. El texto original solo habla de la legítima continuación de la esencia, un estándar que esta niña cumple claramente. La Cámara estalló en un debate con los miembros del Consejo discutiendo entre ellos en un rápido seriano mientras los observadores humanos observaban confundidos. Lauren solo captó fragmentos de la discusión, pero lo suficiente para comprender que los Tories habían presentado un serio desafío a la autoridad del Consejo. Finalmente, el anciano Salaxis pidió orden. Esta nueva evidencia requerirá la evaluación de nuestros historiadores. El Consejo levantará la sesión para considerar su validez. Al detenerse de nuevo los procedimientos formales, el delegado Tories se acercó a Lauren, con una expresión cálida para los estándares searianos. Su valentía nos ha inspirado a muchos, dijo en voz baja. Durante demasiado tiempo, nuestra sociedad se ha aferrado al aislamiento mientras fingía apoyar a la coalición. Es hora de un cambio. Gracias por su apoyo, respondió Lauren, genuinamente conmovida. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué correr este riesgo? Los ojos plateados de Tares se posaron en Nova. Porque el futuro de nuestra especie no reside en el aislamiento genético, sino en la conexión. Muchos hemos estado esperando un caso lo suficientemente convincente como para desafiar las viejas costumbres. El tuyo es ese caso. La deliberación del Consejo se prolongó hasta bien entrada la noche de la estación. Cuando finalmente volvieron a reunirse, la Cámara estaba tensa por la anticipación. La anciana Salaxis habló, con voz cuidadosamente controlada. Tras revisar la evidencia histórica presentada por los delegados Tories, este Consejo reconoce que nuestra interpretación actual de la ley de sucesiones representa una adaptación relativamente reciente, no la intención original. Sin embargo, durante siglos de precedentes legales no se puede descartar a la ligera, hizo una pausa, observando la Cámara. Por lo tanto, proponemos el siguiente compromiso. Nova Bene Drex será reconocida como descendiente del embajador Drex a efectos de herencia,
pero con ciertas condiciones respecto a sus futuras obligaciones con la sociedad seariana. Lauren contuvo la respiración. Esto era más de lo que esperaba del consejo, notoriamente inflexible. ¿Qué condiciones?, preguntó Tyler con cautela. El niño debe recibir una educación adecuada en las costumbres, el idioma y los valores searianos. Debe demostrar compromiso con nuestra herencia cultural a pesar de su genética mixta, y debe aceptar servir a los intereses searianos en sus proyectos futuros. Lauren consideró estos términos. No eran irrazonables a primera vista, pero la vaguedad de servir a los intereses searianos la preocupaba. Necesitaríamos un lenguaje más específico sobre esas obligaciones, dijo Tyler, haciéndose eco de sus pensamientos. Y garantiza que Nova será tratada con plena dignidad como heredera reconocida. Estos detalles pueden negociarse. Se concede el reconocimiento al anciano Selax, pero la postura principal es el reconocimiento a cambio del compromiso con los valores searianos. Antes de que Lauren pudiera responder, Drake se levantó de su asiento por primera vez durante el procedimiento. Honorable Consejo, como el padre en cuestión, deseo abordar este compromiso, dijo formalmente. La anciana Salaxis inclinó la cabeza. El Consejo reconoció al embajador Drex. Todas las miradas se volvieron hacia él cuando entró en el centro de la cámara. Lauren abrazó a Nova, sin saber qué esperar. He servido a Searia fielmente como embajador durante 12 años, comenzó Drex. En ese tiempo, he observado 27 especies diferentes y sus enfoques de evolución y adaptación. Todas las especies exitosas comparten un rasgo: evolucionaron para adaptarse a circunstancias cambiantes. Se giró para encarar al Consejo directamente. Nuestra insistencia en la pureza genética no es preservación. Es estancamiento. Mi hija lleva mi esencia genética y la adaptabilidad humana de Lauren Bennett. Ella no representa la ilusión, sino la evolución. Lauren lo miró conmocionada. Este no era el Drex frío y calculador que los había abandonado meses atrás. Reconocí formalmente a Nova como mi heredera, continuó, y me comprometo a defender sus derechos bajo las leyes severianas y de la coalición. Si el Consejo no puede aceptar esto, renunciaré a mi cargo y apelaré directamente a nuestro pueblo. La Cámara guardó silencio. Que un embajador amenazara con renunciar era algo sin precedentes, una opción nuclear en la política seariana. La voz de la anciana Salaxis sonó tensa cuando finalmente habló. Embajador Drex, parece que está dejando que el apego personal anule su deber para con nuestro pueblo. No, replicó. Estoy cumpliendo con mi mayor deber: asegurar que nuestro pueblo tenga un futuro en una galaxia conectada. Con esa declaración flotando en el aire, el Consejo pidió otro receso. Mientras los miembros salían, Lauren se acercó a Drex, con Nova todavía en sus brazos. ¿Qué cambió?, preguntó simplemente. Los ojos plateados de Drex se centraron en Nova, que lo observaba con curiosa intensidad. Al verla en el área de recepción, al ver cómo nos observaba, cómo procesaba todo a su alrededor con adaptabilidad humana y precisión severa, hizo una pausa y leyó los mensajes de otras familias mixtas, viendo el potencial desperdiciado por nuestra rígida adhesión a conceptos obsoletos. Tú nos enviaste esos casos históricos, se dio cuenta Lauren. Nos has estado ayudando todo este tiempo. Al principio no, admitió. Pero a medida que su desafío cobró impulso, comencé a reconsiderar mi posición. Consulté nuestros registros históricos más antiguos, hablé con progresistas como Tares y él dudó. Recordé por qué te elegí como mi doncella en primer lugar, Lauren. Tu determinación, tu voluntad de luchar por lo que crees que es correcto. Lauren no estaba lista para perdonarlo. Todavía no. Pero por el bien de Nova, ella estaba dispuesta a escuchar. ¿Realmente cree que el Consejo cambiará su posición?, ella preguntó. Deben hacerlo, respondió Drex. Porque este problema ahora es más grande que un niño. Se trata del futuro de nuestra especie en la coalición. La decisión final del Consejo llegó 3 días después de intensas negociaciones a puerta cerrada que hicieron que toda la estación estuviera llena de especulaciones. Cuando Lauren entró en la cámara para dictar sentencia, quedó atónita al encontrarla llena de observadores.
No solo humanos y marinos, sino representantes de al menos una docena de especies de la coalición. La publicidad de su caso ha llamado mucho la atención, explicó Tyler en voz baja mientras ocupaban sus lugares. El cuerpo diplomático de la coalición ha tomado interés oficial. En el centro de la cámara había una plataforma de proyección holográfica, típicamente utilizada para la presentación de evidencia. Lauren se preguntó qué nueva información podría introducirse en esta última etapa. La anciana Selaxi se levantó, su túnica formal brillaba bajo las luces de la cámara. Antes de que este consejo tome su decisión final, hemos determinado que se requiere un contexto más amplio. Embajador Drex, puede continuar con su presentación. Drex dio un paso adelante, activando el sistema holográfico. El aire se llenó de ADN brillante hélices, una humana, una seariana y una tercera que combina elementos de ambos. Honorable Consejo, estimados observadores, comenzó, su voz melódica resonando por toda la cámara. El tema que tenemos ante nosotros hoy se extiende más allá de la ley de herencia. Habla del futuro de todas las especies de la coalición a medida que continuamos interactuando, cooperando y, sí, reproduciéndonos. Las relaciones han aumentado en un 347%. Drex continuó, los descendientes de herencia mixta ahora suman más de 18 millones en todo el espacio de la coalición. Sin embargo, nuestros marcos legales siguen arraigados en el Precont. Lauren observó con asombro cómo Drex presentaba modelos estadísticos que mostraban proyecciones de crecimiento para poblaciones de especies mixtas durante el próximo siglo. Claramente había estado preparando esta presentación durante días, posiblemente semanas, mucho antes de su confrontación en el área de recepción. Lo que más me preocupa, dijo Drex, cambiando la pantalla nuevamente, son estos datos sobre la diversidad genética. El holograma ahora mostraba dos caminos evolutivos divergentes. La otra diversidad genética etiquetada mostró un perfil genético robusto y adaptable. Mientras tanto, la diversidad genética controlada produce poblaciones mejor equipadas para enfrentar desafíos futuros desconocidos. Si bien esta disertación científica es fascinante, no aborda las implicaciones culturales de la dilución de nuestra herencia genética. Respondió, la cultura no es estática. La cultura seariana ha evolucionado continuamente a lo largo de nuestra historia. Hizo un gesto y el holograma cambió para mostrar antiguos textos searian. Nuestros propios registros históricos indican que antes del periodo de aislamiento, los searian celebraban las variaciones genéticas como ventajas evolutivas. Lauren apenas podía creer lo que estaba presenciando. Drex no solo estaba defendiendo los derechos de herencia de Nova. Estaba desafiando los fundamentos de la sociedad searian moderna. ¿Qué está proponiendo exactamente, embajador? Otro miembro del consejo preguntó. Un regreso a nuestra comprensión original de la herencia, Drex respondió, uno basado no en la pureza genética, sino en la conexión del linaje y la contribución potencial. Propongo que Nova y todos los descendientes de herencia mixta sean evaluados por sus méritos individuales en lugar de ser desestimados categóricamente, sino por valores culturales y consenso social. El corazón de Lauren se hundió. A pesar del convincente argumento de Drex, el consejo parecía dispuesto a mantener la tradición. Por lo tanto, continuó Salaxis. Mientras tanto, este asunto se remitirá al órgano de gobierno seriano en pleno para una revisión constitucional como un gesto de buena fe hacia nuestros socios de coalición. Nova Benetrex será reconocida provisionalmente como heredera legítima con todos los derechos y responsabilidades correspondientes. La Cámara estalló en reacción. No fue una victoria completa, pero fue mucho más de lo que Lauren se había atrevido a esperar. El reconocimiento provisional protegería la herencia de Nova, mientras que las cuestiones legales más amplias se debatían dentro de la sociedad seariana, un proceso que podría llevar años, pero mantendría la puerta abierta para un cambio permanente. Cuando concluyeron los procedimientos formales, Lauren se encontró rodeada de simpatizantes, humanos, searians y varias otras especies. Muchos de ellos eran parejas de especies mixtas, algunos con sus propios hijos,
todos expresando gratitud por su voluntad de desafiar el status quo. Entre la multitud, vio a Drake sumido en una conversación con los delegados conservadores y varios diplomáticos de la coalición. Sus miradas se encontraron brevemente al otro lado de la cámara, y él inclinó la cabeza en un gesto que contenía más calidez que cualquier otra que hubiera visto en él en meses. Yo tampoco, admitió Lauren, ajustando a Nova en sus brazos. La bebé estaba notablemente tranquila a pesar de la ruidosa habitación, sus inusuales ojos color ámbar observaban todo con alerta curiosidad. Pero no estoy seguro de lo que significa para nosotros personalmente. Un desafío a la vez, aconsejó Natalie. Acaba de cambiar la ley de Tour PC en toda la coalición. Tal vez tómate un día libre antes de abordar tu matrimonio. Lauren se rió. La primera risa genuina que había experimentado desde aquel devastador día en el hospital. Dicho de esa manera, su conversación fue interrumpida por la aproximación de un diplomático Toan. Su piel translúcida se movía en patrones que indicaban respeto formal. Señora Bennett. Los habitantes de Tayura dijeron a través de su traductor. El cuerpo diplomático de la coalición extiende sus felicitaciones por este resultado histórico. Su caso ha atraído la atención necesaria a un problema que afecta a miles de familias en todas nuestras especies unidas. Gracias, respondió Lauren, algo abrumada por la repentina atención diplomática. Pero yo solo estaba luchando por mi hija. Los cambios sociales más significativos a menudo comienzan con una única postura personal. El Turán observó. El núcleo quisiera ofrecerle un puesto como asesor especial sobre derechos familiares interpes. Su experiencia sería invaluable en el desarrollo de nuevos protocolos para toda la coalición. Lauren parpadeó sorprendida. Me siento halagada, pero no soy diplomática ni abogada. Soy xenobotonista. Precisamente por eso su perspectiva sería valiosa. El Toyan respondió, tenemos expertos técnicos en abundancia. Lo que necesitamos son aquellos que han vivido la realidad de los desafíos de las interespecies. La oferta fue inesperada pero intrigante. Antes del nacimiento de Nova, Lauren había estado planeando regresar a su investigación, pero ahora tal vez había un trabajo más importante por hacer. Lo consideraré, prometió. Después de que las cosas se calmaron un poco, cuando los Turán se alejaron, Tyler se acercó con una expresión emocionada. Lauren, no lo vas a creer. Hemos recibido 74 nuevos casos de familias de especies mixtas que buscan un reconocimiento similar bajo la herencia de sus respectivas culturas. Su caso se está convirtiendo en un modelo para la reforma de toda la coalición, repitió Lauren, sorprendida por el número y el conteo, confirmó Taylor. La mayoría son de especies con requisitos de pureza genética tradicionales similares a los Searians. Todos quieren saber si los ayudaremos a construir casos basados en el precedente que hemos establecido. Es necesario establecer algún tipo de red de defensa, dijo. Pensativamente. Una forma de compartir estrategias legales y coordinar esfuerzos entre especies. Ya en marcha, Tyler Grant, un grupo de abogados de derechos civiles de la coalición, se ha ofrecido a ayudar a establecer una organización formal. Lo llaman Coalición por los Derechos de la Familia Interna. El alcance de lo que estaba sucediendo comenzó a asimilarse. Al luchar por los derechos de Nova, Lauren sin darse cuenta había provocado algo mucho más grande, un desafío fundamental a la forma en que las diversas especies de la coalición veían el patrimonio genético y los vínculos familiares. Más tarde esa noche, cuando la emoción finalmente se calmó, Lauren regresó a su habitación, agotada pero eufórica. Nova se había quedado dormida durante el viaje de regreso y Lauren la colocó suavemente en su cuna, tomándose un momento para simplemente observar la respiración pacífica de su hija. Un suave timbre anunció que había una visita en su puerta. Lauren no se sorprendió al encontrar a Drex parado en el pasillo luciendo inusualmente vacilante. ¿Puedo pasar?, preguntó formalmente. Lauren vaciló y luego se hizo a un lado. Brevemente, Nova está dormida. Drex entró en su alto cuerpo haciendo que las habitaciones humanas estándar parecieran más pequeñas. Se acercó a la cuna y miró a su hija con una expresión que Lauren no podía descifrar del todo.
Su presentación de hoy fue impresionante, dijo Lawrence, rompiendo el incómodo silencio. Debes haber estado trabajando en ello durante algún tiempo, poco después de su nacimiento, admitió Drex. Cuando recibí el rechazo inicial de su estatus por parte del consejo, comencé a buscar alternativas. Cuanto más estudiaba, más me daba cuenta de los defectos fundamentales de nuestro enfoque de linaje genético. Entonces, su solicitud de divorcio, ¿fue real o solo para mostrar mientras reunía pruebas? Lauren hizo la pregunta que había estado ardiendo en su mente todo el día. Drex se volvió hacia ella. Al principio fue real. Mi familia me presionó intensamente cuando se enteraron del nacimiento de Nova. Sucumbo a esa presión en un momento de debilidad. Eso es decirlo suavemente, dijo Lawrence, incapaz de evitar el tono tenso de su voz. Merezco tu enojo, reconoció Drex. Traicioné todo lo que construimos juntos. Pero verte luchar tan ferozmente por sus derechos cuando yo abandoné los míos, me obligó a reexaminar mis opciones. Lauren se cruzó de brazos. ¿Y ahora? ¿Qué quieres, Drex? Ser parte de su vida, dijo simplemente. Y si es posible, reconstruir lo que destruí contigo. No inmediatamente. Entiendo que hay que recuperar la confianza, pero con el tiempo. Me lastimaste, dijo Lauren en voz baja. Más profundamente de lo que creía posible. Lo sé. Y renunciaste a tu derecho a ser su padre cuando te marchaste. Lo hice, estuvo de acuerdo. Sin embargo, espero recuperar ese derecho a través de una presencia y apoyo constantes. Lauren lo estudió, buscando cualquier señal del frío cálculo que había mostrado en el hospital. En cambio, vio algo que no había presenciado antes en un Searian. Arrepentimiento genuino. No puedo prometer nada, dijo finalmente. Pero por el bien de Nova, estoy dispuesta a comenzar con la crianza compartida. Veremos a dónde va a partir de ahí. El alivio visiblemente se apoderó de las facciones de Drex. Eso es más de lo que merezco y todo lo que esperaba. Hay algo más que debes saber, añadió Lauren. El cuerpo diplomático de la coalición me ha ofrecido un puesto como asesor sobre los derechos familiares de Inter-PC. Los ojos plateados de Drex se abrieron ligeramente. ¿Aceptarás? Lo estoy considerando, dijo Lawrence. Significaría trabajar estrechamente con los diplomáticos de la coalición, posiblemente incluido usted. Agradecería la colaboración, dijo Drex con cautela. Su perspectiva sería invaluable hasta la médula. Un suave sonido procedente de la cuna llamó su atención. Nova se había despertado y los observaba con ojos curiosos, con sus diminutas manos extendidas hacia arriba. ¿Puedo? Drex preguntó vacilante. Después de considerarlo por un momento, Lauren asintió. Drex se acercó a la cuna con reverente cuidado y levantó suavemente a Nova en sus brazos. El bebé estudió su rostro con notable atención y luego extendió la mano para tocar la piel metálica de su mejilla. Hola, Nova, dijo Drex en voz baja, usando el nombre que Lauren había elegido sin lugar a dudas. Soy tu padre. Tengo mucho que aprender sobre cómo ser un padre adecuado, pero prometo hacer lo mejor que pueda. La simple declaración, pronunciada con tan seria intención, despertó algo en el corazón de Lauren que había pensado permanentemente endurecido. No el perdón, todavía no, pero quizás la posibilidad de conseguirlo algún día. 6 meses después, Lauren subió al podio del salón de actos principal de la sede de la coalición en Europa y se dirigió a los representantes de las 47 especies miembros. Nova, que ahora tiene casi 10 meses, estaba sentada en la primera fila con Natalie, observando a su madre con ojos atentos. La ley de derechos familiares entre especies que tienen ante ustedes hoy representa un cambio fundamental en la forma en que vemos las estructuras familiares en nuestra diversa coalición, afirmó Lawrence, con voz firme y segura. Al establecer protecciones universales para individuos de herencia mixta, afirmamos que la diversidad no debe simplemente ser tolerada, sino celebrada como la evolución natural de nuestra especie unida. Los meses transcurridos desde la decisión provisional del Consejo Searian habían sido un torbellino de actividad. Lauren había aceptado el puesto en el cuerpo diplomático,
ayudando a elaborar una legislación que estandarizaría los derechos de herencia y ciudadanía para los niños de especies mixtas en toda la coalición. El trabajo la había puesto en contacto regular con Drex, quien se había convertido en uno de los defensores más acérrimos de la reforma dentro del gobierno de Searian. Su relación personal siguió siendo complicada. El profundo dolor de su rechazo inicial no había sanado del todo, pero habían establecido un acuerdo funcional de paternidad compartida y una amistad tentativa. Nova estaba prosperando bajo su cuidado compartido, mostrando tanto inteligencia emocional humana como habilidades analíticas searianas, un ejemplo vivo de los beneficios de la diversidad genética. La legislación que tienen ante ustedes ha sido respaldada por 43 de nuestras 47 especies miembros, continuó Lauren. Incluso aquellos con jerarquías genéticas tradicionales han reconocido que nuestro futuro está en la unidad, no en el aislamiento. Las 4 especies restantes han solicitado tiempo adicional para el ajuste cultural, que proporcionan las disposiciones de transición de esta ley. Desde su posición en el podio, Lauren pudo ver a Drex sentado con la delegación seariana. Sus miradas se encontraron brevemente y él inclinó la cabeza en un gesto de respeto y apoyo que habría sido impensable hace un año. Estoy ante ustedes no como una diplomática o una experta jurídica, sino como una madre. Lauren concluyó, mi hija Nova representa el futuro de la coalición. Un futuro donde nuestras diferencias nos fortalecen en lugar de dividirnos. Les insto a votar a favor de la ley de derechos familiares entre especies. No solo por Nova, sino por los millones de niños como ella que merecen ser reconocidos como miembros plenos e iguales de nuestra comunidad galáctica. La votación cuando llegó fue abrumadoramente positiva. 45 especies votaron a favor y solo 2 solicitaron periodos de transición extendidos. Cuando se anunciaron los resultados, el salón de actos estalló en aplausos. Lauren se encontró rodeada de simpatizantes, incluidas muchas de las familias que se habían unido al movimiento después de su postura inicial contra el Consejo Searian. Lo lograste, dijo Natalie, acercándose con Nova en sus brazos. De hecho, cambiaste la ley de coalición. Todos lo hicimos. Corrigió Lauren, tomando a Nova y abrazándola fuertemente. Cada familia que presentó su historia, cada diplomático que luchó por el cambio dentro del gobierno de su especie. Aún así, todo empezó contigo enfrentándote a toda una civilización alienígena por los derechos de tu hija. Natalie señaló, algún día eso será un gran cuento antes de dormir. Lauren se rió. Creo que esperaré hasta que sea mayor para esa versión. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Drex se acercó, acompañado por los delegados conservadores y varios otros civiles progresistas. Felicitaciones, asesora Bennett, dijo formalmente, usando su título oficial. Este es un logro histórico. Gracias, embajador, respondió con igual formalidad, aunque su sonrisa era genuina. Nada de esto hubiera sido posible sin su apoyo. Tengo noticias de Searia, continuó Drex. El órgano de gobierno en pleno ha completado su revisión constitucional. El estatus provisional de Nova ha sido elevado al reconocimiento permanente como mi heredero con todos los derechos y privilegios correspondientes. Los ojos de Lauren se abrieron como platos. Eso es maravilloso. Pensé que la revisión llevaría años. Se habrían interpuesto intentos si no fuera por el movimiento más amplio que inspiró su caso. La generación más joven de marinos ha abrazado abrumadoramente la diversidad genética como nuestro futuro evolutivo. Los tradicionalistas dieron mucha batalla, añadió Drex, pero la evidencia científica era irrefutable. El aislamiento genético es, en última instancia, autodestructivo para cualquier especie. Nova se acercó a Drex. Después de una mirada inquisitiva a Lauren, tomó a su hija en sus brazos. La bebé inmediatamente comenzó a balbucear en una mezcla de sonidos humanos y patrones tonales marinos, su propia forma única de comunicación que de alguna manera incorporaba ambas herencias. Está tratando de informarte sobre la legislación, tradujo Lauren con una sonrisa. Ella ha estado escuchándome practicar mi discurso durante semanas. De hecho, respondió Drex, dirigiéndose a Nova directamente.
¿Y qué te pareció la actuación de tu madre, pequeña? Nova respondió con una compleja serie de sonidos que hicieron reír a Tares. Un sonido raro proveniente de un marino. Ella tiene tus instintos diplomáticos, observó Tares. Ese fue un cumplido Searian perfectamente formado fusionado con una expresión emocional humana. Lo mejor de ambos mundos, coincidió Lauren, mirando a su hija con orgullo. Más tarde esa noche, una vez concluidas las celebraciones formales, Lauren y Drex llevaron a Nova a dar un paseo por el Jardín Botánico de la Estación Europa, un santuario pacífico lleno de especies de plantas de toda la coalición. Se había convertido en su tradición pasar tiempo aquí juntos cada vez que sus deberes diplomáticos los llevaban al mismo lugar. El núcleo me ha ofrecido una nueva asignación, dijo Drey mientras caminaban, liderando una comisión especial sobre relaciones interpes. Eso es perfecto para ti, respondió Lauren. Tu experiencia une ambas perspectivas. El puesto se basaría aquí en la Estación Europa, añadió con cuidado. Al igual que el tuyo si aceptas el ascenso que te ofrecieron. Lauren lo miró. Ya has oído hablar de eso. Recién recibí la oferta esta mañana. Y Maya beben kensalt regarding personnel recommendations. Drex admitted. Your work on the legislation has been exemplary. They pose beside a reflecting pool where luminescent aquatic plants from Turria created patterns of shifting light across the water surface. Nova watched the display with fascination from her perch in Lauren's arms. We will be working closely together, Lauren observed. Are you sure that's what you want? What I want, Drex said quietly. Is the opportunity to continue rebuilding what I once destroyed. Both professionally and personalmente, Lauren estudió su rostro, notando cuánto más expresivo se había vuelto en los últimos meses. Drex había estado trabajando con un especialista en inteligencia emocional humana, aprendiendo a reconocer y comunicar sentimientos que la cultura seariana tradicionalmente suprimía. El esfuerzo que había hecho para salvar sus diferencias la conmovió profundamente. Hemos recorrido un largo camino, reconoció. De hecho, los dos, estuvo de acuerdo Drex. Pero la pregunta persiste. ¿Aceptarás el puesto? Lauren miró a Nova, que se había quedado dormida sobre su hombro, pacífica y segura al saber que sus padres estaban presentes. Luego miró a Drex, el extraterrestre que le había roto el corazón y luego la ayudó a cambiar la galaxia. Sí, decidió. Creo que es hora de que construyamos algo nuevo juntos. El viaje por delante no sería fácil. Todavía tenían diferencias culturales que navegar, confianza para reconstruir y una hija que criar en la intersección de dos mundos. Pero mientras caminaban por el jardín bajo la luz de Júpiter brillando a través de la corteza de hielo de Europa, Lauren sintió una sensación de paz que no había experimentado desde antes del nacimiento de Nova. Lo que había comenzado como una angustia personal se había transformado en un movimiento galáctico por la igualdad y el reconocimiento. Al luchar por los derechos de su hija, Lauren había ayudado a garantizar la protección de millones de familias de especies mixtas en toda la coalición. Y en el proceso, había encontrado su propio lugar en el complejo entramado de la diplomacia interestelar. Nova se movió contra su hombro, emitiendo un suave sonido que no era ni humano ni marino, sino algo maravillosamente único. Lauren sonrió, ajustando a su hija suavemente. «Está soñando», observó Drex, con la voz llena de asombro. «He estado investigando el desarrollo infantil humano. Los sueños son esenciales para el procesamiento neuronal». «¿Y con qué crees que sueña?», preguntó Lauren. Drex consideró la pregunta con la característica consideración marinera. El futuro tal vez sea un futuro que estamos construyendo para ella. Uno en el que no tendrá que elegir entre su herencia humana y marinera, sino que podrá abrazar ambas como partes de su ser completo. Me gustaría pensar que sí, estuvo de acuerdo Lauren. Un futuro en el que nadie tenga que luchar por el reconocimiento como lo hicimos nosotros. Mientras completaban su recorrido por el jardín y se preparaban para regresar a sus habitaciones separadas, Drex vaciló y luego habló en el tono formal marinero que indicaba profunda sinceridad. Lauren Bennett, deseo expresar mi gratitud por su perseverancia.
Cuando abandoné mi responsabilidad, ustedes lucharon no solo por Nova, sino por un principio que ha transformado nuestra sociedad. Habéis honrado el concepto seriano de mejora continua más verdaderamente que aquellos que pretendían defender nuestras tradiciones. Viniendo de un marinero, equivalía a una profunda declaración emocional. Lauren reconoció el significado de sus palabras y respondió de la misma manera. Y le agradezco, embajador Drex, por tener el coraje de cambiar. No todo el mundo habría estado dispuesto a cuestionar sus propios supuestos culturales tan a fondo como lo ha hecho usted. Se separaron con el gesto formal marinero de respeto mutuo, con las palmas extendidas una hacia la otra sin tocarse, pero Lauren añadió una sonrisa humana que Drex le devolvió con cuidado. Un año después, la recién creada sede de la Comisión de Derechos Familiares entre Especies en la Estación Europa organizó su primera conferencia galáctica. Representantes de todas las especies de la coalición se reunieron para compartir investigaciones, experiencias y recomendaciones de políticas para apoyar a las familias de herencia mixta. Lauren, ahora directora ejecutiva de la comisión, abrió el procedimiento con Nova a su lado, la ahora pequeña de pie orgullosamente con un traje especial que incorporaba elementos de vestimenta formal tanto humana como marinera. Cuando nació mi hija, Lauren dijo a los delegados reunidos, me dijeron que ella no pertenecía a ninguno de los dos mundos. Demasiado humana para Searia, demasiado Searia para la Tierra. Hoy en día, reconocemos que los niños como Nova no tienen que elegir. Encarnan las mejores cualidades de múltiples herencias y, al hacerlo, señalan el camino hacia nuestro futuro colectivo. Mientras hablaba, vio a Drex en la primera fila, mirándolos con inconfundible orgullo. Su relación había evolucionado durante el año pasado hacia algo que ninguno de los dos podría haber predicho, una asociación basada en el respeto mutuo, el propósito compartido y el profundo vínculo de ser padres de su notable hija. Esta comisión existe para garantizar que ninguna familia enfrente los desafíos que alguna vez enfrentamos. Lauren continuó, juntos, construiremos una coalición donde la diversidad se reconozca no como una debilidad que debe superarse, sino como la mayor fortaleza de nuestra especie unida. Permitiendo nuevos tipos de conexiones y comunidades que darían forma a el futuro de la coalición. Después de la ceremonia de apertura, Lauren encontró un momento de tranquilidad con Drex y Nova en el pequeño jardín que habían ayudado a diseñar para la sede de la comisión. Nova estaba practicando su caminata, sosteniendo una de cada una de las manos de sus padres mientras navegaba por el camino entre las flores de la tierra y las plantas de cristalina marina. El delegado de Turán mencionó algo interesante hoy, dijo Lauren mientras observaban a Nova explorar. Al parecer, hay un término que se está extendiendo en el espacio de la coalición para niños como ella. Brilles porque unen mundos diferentes. Lingüísticamente eficiente y conceptualmente preciso, Drex aprobó con su estilo todavía a algo formal. Aunque Nova es excepcional, incluso entre las novias, todos los padres piensan que sus hijos son excepcionales, bromeó Lauren. En nuestro caso, resulta ser objetivamente cierto. Drex respondió con el toque de humor que había estado trabajando para desarrollar. Las últimas evaluaciones cognitivas indican capacidades más allá de las normas humanas o marinas. Lauren observó cómo Nova examinaba cuidadosamente una planta con flores, luego las miraba y la describía usando una combinación perfecta de terminología humana y marinera. Tal vez tengas razón, pero lo más importante es que es feliz, que sabe que pertenece. En esa métrica, creo que estamos teniendo éxito, dijo Drex en voz baja. Mientras el sol se ponía sobre la superficie helada de Europa, bañando el jardín con una suave luz azul, Lauren reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. Desde la devastación del rechazo de Drex hasta el triunfo de la legislación de toda la coalición, desde enemigos hasta copadres y algo que se acerca nuevamente a una familia. Había sido un camino que ninguno de los dos podría haber previsto. Una vez te dije que tus patrones emocionales humanos eran difíciles de acomodar, dijo Drex, aparentemente leyendo sus pensamientos. Me equivoqué. Eran exactamente lo que se necesitaba, no solo para Nova, sino para mí, para todos nosotros.
Lauren sonrió y tomó su mano mientras Nova corría para examinar otra planta. Y su persistencia seariana fue útil cuando estábamos librando batallas legales en 17 jurisdicciones. ¿Formamos un equipo eficaz?, observó Drex. Sí, asintió Lauren, observando a su hija, este puente milagroso entre mundos. Creo que sí. De hecho, la galaxia quedó conmocionada por lo que hizo Lauren Bennett después de que su marido extraterrestre le pidiera el divorcio tras el nacimiento de su hija. En lugar de aceptar la derrota, luchó por los derechos de su hijo, desafió las tradiciones de una antigua cultura alienígena y, en última instancia, ayudó a transformar las relaciones entre especies en toda la coalición. Al hacerlo, no solo había asegurado el futuro de Nova, sino que también había allanado el camino para que millones de otras familias de herencia mixta encontraran aceptación y reconocimiento. No era el futuro que había imaginado cuando se enamoró de Drex por primera vez. Pero mientras observaba a Nova, esta combinación perfecta de dos mundos, Lauren supo que era exactamente donde debían estar. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.